Hola, bienvenidos nuevamente maestras y maestros. Soy la maestra Leti y en esta ocasión vamos a hablar sobre los métodos de marcha sintética. Cabe señalar que el análisis de los métodos que revisaremos no será exhaustivo, sino simplemente analizaremos algunas de sus características, ventajas y desventajas, ya que son métodos que siguen vigentes en muchas de las aulas del país. Los métodos de marcha sintética, como lo mencionamos en el video anterior, son los que se trabajan de las partes al todo. Esto es, de la letra a la sílaba, de la sílaba a la palabra y a oraciones. Es importante reconocer que estos métodos tienen en común que transitan de una lectura mecánica a una lectura expresiva y finalmente a una lectura comprensiva, lo cual no siempre se logra. El método alfabético o de deletreo se viene usando desde siglos atrás. Recibió este nombre porque para su enseñanza se sigue el orden del alfabeto. Uno de los métodos más conocidos es el silabario de San Miguel, el cual consta de 38 lecciones, donde en la primera lección se aprenden de memoria las vocales siguiendo el patrón de recuadro. En la lección 2 se presentan las consonantes B, F, P, V y debajo de estas, en el recuadro, se presentan las sílabas formadas con la consonante y cada una de las vocales, las cuales también deben memorizar. De la lección 3 a la lección 6 se presentan otras series de consonantes y se trabajan igual. En la lección 7 aparece ya el alfabeto, el cual deben aprenderlo de memoria tanto en mayúsculas como en minúsculas. En la lección 8 aparecen las primeras palabras. Estas están separadas por un guión para facilitar su lectura. Y de la lección 9 a la 28 se presentan listados de palabras de diferente estructura, como palabras bisílabas, palabras trisílabas, etc. Muchas veces este método ha sido fuertemente criticado. Sin embargo, recordemos que muchos de los escritores de México aprendieron a leer con estos métodos. Otro método alfabético es la mantilla, donde las primeras hojas del libro están divididas en 3 columnas. En la primera aparecen la letra mayúscula y un dibujo de fondo representativo de cada letra inicial. En la columna del centro aparecen palabras en letras minúsculas y mayúsculas. Y en la columna de la derecha aparecen dibujos alusivos a las letras de la columna del centro. Los niños deben aprender y repetir el nombre de la letra y después la palabra con la letra inicial, así hasta aprenderse todas las letras del alfabeto. Después repasan las vocales hasta dominarlas y poder combinarlas con cada una de las vocales y aprendérselas de memoria. Después se le van presentando al niño ya palabras bisílabas separadas por un guión y sin el guión para empezar a leer. Y así sucesivamente se les van presentando palabras trisílabas, frases breves y frases más extensas, etc. Estos métodos tienen como desventaja que rompen el proceso sincrético del niño, o sea, rompen con su contexto, rompen con lo que les rodea, porque no tienen significado para ellos. Con este método se acostumbran a deletrear, por lo que el aprendizaje y la comprensión es muy lenta. En los métodos fonéticos se inicia relacionando el sonido de la letra con su grafía, sin decir al niño su nombre. Uno de los más conocidos es el onomatopéyico del profesor Torres Quintero. Se inicia aprendiendo las vocales y diptongos que se forman con estas, donde el maestro, a partir de un pequeño relato, realiza la pronunciación de la letra descubierta. Por ejemplo, en casa de mi tía se metió un ratón. ¿Qué hace?
Y el maestro muestra una ilustración alusiva al sonido y a la grafía. El niño realiza repeticiones de la onomatopeya de manera individual y en coro. Después se identifican las letras como un elemento de la palabra, haciendo notar con claridad su sonido, como I de iglesia. Iglesia. Después se escribe la letra en el pizarrón y se lee el sonido. Para aprenderse las vocales en el libro se recomienda también actividades como repasar la vocal en lijas, formar letras con plastilina, con materiales como lentejas, frijoles, etc., con la intención de aprender el sonido y la escritura al mismo tiempo. Al trabajar con las consonantes se realizan los mismos pasos que con las vocales. Por ejemplo, Samuel viajó a la luna en su cohete, el cual su silbido es S. Después se combina la consonante con las vocales con ayuda del alfabeto móvil, poniendo la consonante antes y después de la vocal para formar sílabas directas e inversas. Una vez que el niño ya se aprendió estas combinaciones, se hacen lecturas de palabras cortas y frases cortas. Tiene como desventaja que no todas las letras tienen un sonido propio como la P, que se dificulta pronunciar sin la combinación de las vocales, lo cual confunde al niño y termina decodificando sin comprensión. Otros libros que también trabajan con la fonética son Mis primeras letras y Juguemos a leer, en los cuales de igual manera se aprenden primero las vocales, para lo cual se presenta su grafía con color rojo para facilitar al niño su identificación y se liga el sonido con la letra. Por ejemplo, A de alma. Después se realizan ejercicios vocálicos haciendo énfasis dentro de una palabra conocida por el niño y apoyados de un dibujo. El trabajo con las consonantes se realiza de la misma manera, por ejemplo, S de sol. Después se repasan las consonantes realizando ejercicios vocálicos, pero ahora ligándolas con todas las vocales para formar sílabas. Cuando ya el niño domina estos ejercicios vocálicos, entonces se forman palabras y se hace lectura de las palabras y oraciones. Para apoyar su aprendizaje se proponen en los libros actividades como unir palabras con su dibujo, elegir una palabra según el dibujo, relacionar oraciones con su dibujo, comparar palabras, etc. La ventaja que tienen estos es que al docente le facilita su enseñanza. Sin embargo, para el niño son actividades monótonas que no tienen significado para él, además de que también rompen con el sincretismo del niño. Inclusive cuando les queremos agregar otras actividades un poco más significativas o más divertidas. Otra desventaja es que con estos métodos los niños se acostumbran a deletrear haciendo lenta la comprensión. En los métodos silábicos se inicia relacionando la sílaba dentro de la palabra. Algunos libros que trabajan este método son Aprendiendo a leer, Alegría de leer y Arcoíris de letras, entre otros. En estas propuestas, primero se enseñan las vocales enfatizando su sonido apoyados en un dibujo. Los alumnos realizan ejercicios vocálicos para aprendérselas. Después, para aprenderse las sílabas, se presenta de color rojo la consonante, respetando su fácil pronunciación dentro de las palabras y acompañadas de la vocal. Por ejemplo, bo de bote. Así van descubriendo la sílaba sin tener que aprenderse el nombre de la letra ni su sonido.
Después se realizan ejercicios de lectura de sílabas de manera directa. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Y cuando ya se cuenta con varias sílabas, se forman palabras como mamá, memo. Se combinan sílabas directas, después inversas, después mixtas, después se combinan sílabas con diptongos, con triptongos y al final se trabaja y se forman palabras con sílabas trabadas. Por último, se leen frases cortas como mi mamá me mima, etc. Para su escritura se realizan actividades para completar palabras con la sílaba en estudio. Con este método se cree que el niño se le facilita pasar de la lectura mecánica a la expresiva y lograr finalmente la lectura comprensiva. Este método le facilita la enseñanza al docente toda vez que sigue un orden lógico, pero tiene como desventaja que al ser un proceso mecánico da lugar a que se descuide la comprensión, ya que se ejercita solo la memorización, además de producir una lectura con silabeo y tampoco toma en cuenta el sincretismo del niño. Otro método muy popular es el método ecléctico, que se le llama así por tomar actividades de los métodos fonético y silábico. El más conocido es el de Mi Libro Mágico. Aquí también se inicia aprendiendo primero las vocales y después se trabaja con las consonantes. La primera consonante que se trabaja es la letra M y se presenta en un primer momento su grafía y su sonido. Después se presenta la palabra mamá. Aquí el docente puede jugar con las diversas actividades de los métodos fonético y silábico. Por ejemplo, le podemos decir al niño la de mamá para después combinarla con las vocales y formar sílabas y con las sílabas formar palabras y pequeñas frases. Otro ejemplo es que el docente, después de presentar la palabra mamá, puede trabajar directamente con las sílabas, como en el método silábico, y igualmente aprenderse las sílabas y después formar palabras y oraciones. Una característica distintiva de este método es que tiene hojas de papel cebolla para que el niño calque las letras, para que calque las sílabas y las palabras. Esto es para facilitar la lectura y la escritura tanto en letra script como en cursiva. Al igual que en los métodos anteriores, pues tiene como desventaja la mecanización. En algunos casos se pueden presentar problemas de deletreo o de silabeo y el paso para una lectura comprensiva es lento. Sin embargo, hay maestras y maestros que por su experiencia logran combinar estrategias de otros métodos y obtener muy buenos resultados en la mayoría de sus alumnos. Sin embargo, cuando no se sabe trabajar con claridad cada una de las actividades, pues sí generan rezago en los niños, sobre todo con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad en su práctica docente. En el próximo video estaremos hablando acerca de los métodos de marcha analítica. No olvides suscribirte en mi canal y darle like si este video te gustó.